Muy buenas, vuelve la Fórmula 1, así que por supuesto pues toca hacer una previa aquí un poco técnica o más o menos técnica sobre el Gran Premio de Bahrein, que es por supuesto pues la primera carrera que vamos a tener en este 2021. Entonces, como hicimos el año pasado, pues vamos a hacer un vídeo dividido en varias partes, ¿no? Una previa dividida. En primer lugar veremos las características fundamentales que tiene este circuito, es decir, cómo es realmente este circuito comparándolo con otros para ponerlo en contexto. Vamos a ver cómo es el pilotaje a una vuelta aquí, es decir, vamos a ir mirando cada una de las curvas, cómo debe trazarse y por qué. Luego entraremos a explicar un poquito cómo debería ser más o menos el setup de los coches aquí, y con eso pues podremos entender mucho mejor este circuito y saber un poco qué esperar de cara al Gran Premio de Bahrein, y además pues disfrutarlo mucho más, ver mejor los adelantamientos, entenderlos bien, saber cómo analizarlos, ver un poco la diferencia que tiene de pilotaje uno y otro piloto. Así que bueno, espero que os guste este análisis. En primer lugar, pues hablando de las características fundamentales del circuito, pues lo primero que hay que analizar es su longitud total, que ya veis que, bueno, poco más de 5,4 kilómetros, así que está muy cerquita de la media. Voy a intentar no compararlo mucho con el resto de circuitos porque este de Bahrein es el primero que tenemos en la temporada, tampoco tenemos otros anteriores para contextualizarlo bien, pero bueno, al tenerlos todos así listados pues te puedes hacer una idea, ¿no?, de más o menos dónde está el circuito de Bahrein. Como ves, pues una longitud sí que un poco por encima de la media, que es esta línea discontinua vertical roja que veis, pero bueno, prácticamente ahí. Por lo tanto solo tiene 57 vueltas, que es más o menos también normal, un poquito por debajo de la media por supuesto, pero lo que sí destacaré yo es la distancia hasta la primera curva. Si te fijas, pues son más de 500 metros, que no es algo descabellado si lo comparamos con el resto de circuitos que ves aquí, pero sí que permite que haya, pues bueno, algunos adelantamientos, que el hecho de salir mal te penalice mucho, porque como alguien te coja el rebufo, pues tienes bastante tiempo hasta la primera curva para alargar un poco la frenada o simplemente para finalizar el adelantamiento de la recta. Así que bueno, eso sí que creo que es bastante de destacar. Luego, en todos esos 5.400 metros que tiene el circuito, pues solo nos encontramos 15 curvas. Por lo tanto, el ratio que nos gusta hacer aquí de cuántas curvas por kilómetro tiene el circuito, pues se nos queda en 2,77, que es bastante bajo, como puedes ver. Este ratio pues lo hacemos como siempre, lo digo para quien no estuviese aquí en el canal el año pasado, pues porque no es lo mismo evidentemente tener estas 15 curvas pues en 5,4 kilómetros que tenerlo en 6,5, ¿no? Entonces pues así lo contextualizamos un poquito mejor. Evidentemente tampoco es lo mismo tener curvas de pegar un volantazo y salir que tener una curva de ir fluyendo y pasar mucho tiempo en ella, pero bueno, así teniendo tantos datos y contextualizando pues podemos sacar información valiosa. Así que como ves, pues muy poquitas curvas por kilómetro de circuito, eso hace que no sea un circuito especialmente difícil, pero bueno, ya entraremos a analizar el pilotaje. En cualquier caso son en total 9 curvas a derecha, 6 curvas a izquierda, y eso hace que sea un poco desequilibrado lo que viene a ser el desgaste de los neumáticos del lado izquierdo y el lado derecho. Luego en el pilotaje pues también iremos analizando curva a curva cómo más o menos se pueden ir desgastando los neumáticos, qué tipo de curvas hay a un lado y qué tipo de curvas hay otro, pero bueno, en este sentido que sepas que está bastante desequilibrado. Además de esta curva pues hay bastantes frenadas muy fuertes, un circuito en el que bueno, está bastante dominado por frenadas, muchas de ellas son fuertes, y eso hace que en total pues los frenos sufran bastante en este circuito. Muy complicado para los frenos porque es verdad que hay unas cuantas rectas bastante largas, que eso hace que bueno, pues se pueda refrigerar los frenos, entre mucho aire, se pueda reducir su temperatura, pero justo después de las largas rectas hay otra vez frenada fuerte. Entonces de esa manera al final los frenos siempre se mantienen bastante calientes, así que sufren mucho. Podemos tener algún susto por además ser la primera carrera y que los equipos no sepan muy bien dónde están los márgenes de seguridad de esos frenos, así que punto importante. En cualquier caso, aunque sea tan complicado y haya tantas frenadas, realmente no es un circuito en el que pasemos mucho tiempo frenando. Es más o menos un 16% de la vuelta, así que no está ni siquiera por encima de la media. Y en el lado contrario, pues tenemos el acelerador, que equipo sí que está también bastante cerca de la media, un poquito por encima. Es un 51% de lo que sería el tiempo por vuelta acelerando a fondo y un 63% de lo que serían los metros del circuito. Evidentemente cuando vas acelerando a fondo normalmente vas a más velocidad que cuando estás frenando o no estás acelerando a fondo, y por eso cambia un poco si medimos este porcentaje en metros de circuito o en tiempo por vuelta, pero como ves pues está bastante cerquita de la media, un poquito por encima, pero nada descabellado ni mucho menos. Y ya por último, hablando de los neumáticos, pues que sepas que es un asfalto muy abrasivo, es decir, un asfalto muy agresivo con los propios neumáticos. No hay mucho estrés lateral, longitudinal sí que más o menos, pero bueno, en lateral no hay mucho estrés.
pero bueno, al fin y al cabo pues la abrasión del propio neumático sí que hace que se desgasten bastante. Aquí recuerda que tenemos la gama media de neumáticos, es decir, C2, C3, C4, que son más o menos ni la gama más dura ni la más blanda, sino la que está en el centro, así que por ahí a lo mejor pues pueden tener alguna sorpresa con el desgaste. Ya digo, el circuito tiene bastante buen agarre también, porque además Pirelli para estos nuevos compuestos de este año, que son exactamente los mismos que el año pasado según ellos, pero un poco más duro por su estructura y demás, han bajado la presión, y entonces si bajas la presión puede hacer que haya más problemas de sobrecalentamiento en ciertas partes del neumático, sobre todo a lo mejor por la parte interior. Así que habrá que estar muy atento a eso, a ver si realmente pues, hay alguien que se lleva un susto no solo con los frenos, sino también con el desgaste de los neumáticos. Luego la parte del pit lane, pues bueno, no es de las que más tiempo se pierde ni mucho menos. Comparada pues debería estar en torno a los 22 segundos aproximadamente, si no me fallan más o menos los cálculos, según datos de años anteriores. Y bueno, pues la distancia total del pit lane sí que es bastante larga, pero al fin y al cabo no se pierde tanto tiempo, que es un poco lo que nos interesa. Así que pues estas son las características del circuito de Bahrein. En cuanto al pilotaje, pues lo que yo destacaría en primer lugar, antes de meternos a analizar curva por curva, son las diferencias enormes que hay entre los tres sectores. Como ves, el primer sector y el último son prácticamente un par de frenadas, dos rectas bastante largas y ya se acabó. Sin embargo, el segundo sector pues sí que tiene zonas bastante reviradas, además con curvas de velocidad media, velocidad alta. Aquí sí tenemos fuerzas más o menos grandes laterales, entonces, bueno, pues ahí sí que hay una diferencia bastante grande. Y ahora cuando entremos a analizar la curva por curva, pues te darás cuenta de la diferencia que hay entre estos sectores. Y bueno, pues como siempre, pues el circuito empieza con una recta de meta bastante larga. Aquí es incluso especialmente larga, o sea, ves aquí las curvas 1, 2, 3, que es como el primer tramo de curvas enlazadas que tenemos, y llegas aquí con muchísima velocidad y nos encontramos con la curva número 1, que es bastante especial. Como ves, parece una curva que tiene un vértice aquí muy marcado, que es un vértice como que es muy, digamos que es muy aguzado, pero lo que se hace es intentar redondear al máximo esta primera curva. Ojo, es muy importante no atacarla excesivamente tarde, porque si la atacas excesivamente tarde, sí es verdad que vas a encarar mejor luego esta zona, porque evidentemente si la atacas tarde, pues tienes una mejor, digamos que una mejor trazada, puedes estar aquí más abierto por esta zona exterior para atacar la curva número 2 y luego la 3. Y eso además te beneficiaría porque en todo este tramo, digamos que si tú frenas un poco más tarde, pues aprovechas la enorme velocidad que tienes más o menos por aquí. Entonces, bueno, se suele frenar un poquito antes de los 100 metros, o sea, digamos que a unos 110 metros más o menos, cosas así. Entonces, bueno, lo que se hace es redondear mucho esta primera curva, es decir, no se la ataca tampoco muy pronto, porque si la atacas pronto, pues te vendrías fuera y sería muy complicado controlarla. Lo que se hace es redondearla mucho. Y no se ataca muy tarde porque, aunque no lo parezca, es como que tiene una especie de doble radio realmente. Entonces, si tú la atacas muy tarde, aquí vas a tener un radio excesivo en la curva. Es decir, vas a tener que pegar un volantazo muy fuerte, entonces tienes riesgo de bloquear, porque además la frenada es tremendamente fuerte. Así que para coger la óptima ya veréis cómo se intenta redondear. Luego nos mantenemos más o menos por el centro de la pista y la 2 y la 3 se ataca completamente a fondo. Se aprovecha muchísimo este piano, se aprovecha muchísimo todo este piano prácticamente. Bueno, a lo mejor esta zona no, pero todo esto se aprovecha muchísimo. Por aquí directamente los coches van sobre el piano sin ningún tipo de problemas. Y de esta manera pues se pasan las primeras enlazadas, ¿no?, que tenemos en el circuito. Muy importante sobre todo la curva 1, porque punto número 1, pues viene con mucha velocidad, la frenada es muy fuerte, puedes tener algún problema. Es verdad que aquí tienes bastante escapatoria, no pasa nada si te vas largo, pero luego vas a perder muchísimo tiempo en la curva 2, en la curva 3 y en toda la recta que sigue a continuación hasta la curva número 4. Y esa curva número 4, que es la que tenemos aquí, pues se ataca bastante pronto y es algo que nos vamos a encontrar prácticamente en todo el circuito. Tenemos al principio un radio muy cerrado, como ves aquí, y luego un radio muy abierto, como ves aquí. Esto se repite, como digo, en muchas otras curvas. Entonces, para coger este tipo de curvas, lo que hacemos es atacarla bastante pronto. Bueno, esta frenada es notablemente fuerte porque esta recta es bastante larga, pero lo que se hace es buscar el vértice aquí. Entonces, lo que hacemos es venimos por aquí y atacamos pronto esta curva, porque luego es muy abierta por fuera. Veis que mi pulso es un poco malo, pero bueno, lo importante es que entendáis que como aquí el radio está abierto, si tú lo atacas muy pronto, lo que haces es imaginar que esta curva realmente es más abierta de lo que es, y luego haces como que esta es un poco más cerrada de lo que es, ¿vale? Para que nos entendamos un poco mejor. O sea, la única manera de coger esta curva un poquito más tarde sería, en vez de buscar el vértice aquí, que como digo es lo que se intenta, pues sería buscarlo aquí. Pero ¿qué pasa? Que entonces para coger esta curva así, tendrías que tener un radio de giro aquí
enorme. Entonces, si tienes que meter ese radio de fibra aquí para cogerlo un poco más abierto, es decir, atacar el vértice tarde, vas a perder muchísimo tiempo porque el volantazo que vas a tener es tremendo. Entonces lo que haces es, vas buscando poco a poco, la coges aquí y luego vas fluyendo por fuera, redondeando mucho la curva, aprovechando que en la parte exterior pues está bastante más abierta, ¿no? Porque si fuese cerrada por completo, es decir, que este circuito viniese así, pues entonces no podríamos atacarla pronto porque esto significaría irte fuera, pero como se abre, pues es así como se optimiza esta curva. Además ya lo veréis que se nota claramente cómo empiezan a buscar este vértice aquí directamente muy pronto. Luego ya pues tendríamos la serie de enlazadas, las curvas 5, 6, 7, 8, que bueno, 5, 6, 7 son las enlazadas, la 8 viene un poco más tarde, pero que por cierto luego en la salida esta zona se aprovecha muchísimo, o sea, se van prácticamente fuera. O sea, no vienen fluyendo mucho por aquí así, sino que directamente cogen este vértice y se vienen aquí fuera sin ningún problema, y este piano pues al máximo. O sea, van incluso las 4 ruedas si caben dentro de ese piano sin contemplaciones, vamos. Y luego pues empezamos en esta curva, las 5, 6, 7, se hacen pues muy enlazadas una detrás de la otra, y lo importante es atacar la 5 por aquí, por el interior. De esta manera pues coges esta 5, das un pequeño golpe de freno en línea recta entre la 5 y la 6, y luego, pues ya este piano lo aprovechas, este piano lo aprovechas, este piano interior lo aprovechas y ya te vienes abriendo para la curva número 8. Se hace completamente a fondo, eso sí, se suelta un poquito, incluso se da un pequeño golpe de freno entre la 5 y la 6, pero se aprovecha este piano y este piano, todos, para tener una trazada lo más abierta posible, y así es un poco como se optimiza ese tramo. Luego, como digo, pues nos venimos aquí, nos abrimos a la curva número 8 y una vez más vamos a ver si puedo hacer un pequeño zoom. Lo que tenemos es que es más cerrada aquí y más abierta aquí, por lo tanto pensarías, bueno, pues la atacamos una vez más muy pronto y pues lo hacemos igual que la 4. Sí, pero esta curva es un poquito más cerrada y además aquí tenemos un tramo de recta bastante largo, sabiendo que aquí no venimos un tramo de recta, entonces eso condiciona también bastante. Así que se ataca bastante neutro, sí que un poquito pronto porque te obliga a la curva como tal, o sea, piensa que el vértice neutro realmente estaría aquí y eso ya es bastante tarde, entonces sí que se ataca un poquito pronto. Es decir, se ataca pronto, pero luego es muy importante ir en este tramo no dando gas como un loco, sino que tienes que ir regulando muy bien. Además, ahí empieza una pequeña cuesta arriba, que bueno, aquí las pendientes pues son prácticamente nulas, pero sí que ahí tenemos una pequeña pendiente, y como te vayas largo y tengas que levantar, te vas a encontrar que has tenido que levantar aquí en plena pendiente hacia arriba, y te va a costar muchísimo recuperar esa velocidad. Bueno, no la vas a recuperar, vas a ir en toda esta recta ya a menos velocidad. Así que es muy importante la entrada, pero sobre todo la salida de esta curva número 8, porque además en la frenada, piensa que vienes aquí abierto del exterior de la 7, te tienes que cerrar aquí, frenas en lo más recto que puedas y luego ya pues atacas este piano, el exterior también, e intentas pues salir con la máxima velocidad posible, que eso es prioridad absoluta en este tramo. A partir de ahí pues ya tendríamos las curvas 9 y 10, creo, bueno, estoy prácticamente seguro que es la curva o la serie de curvas más complicadas que tenemos en este circuito, porque la curva número 9, que es la que tenemos aquí, es este tramo así, o sea, lo único que hace es complicarte la vida para la curva número 10. ¿Por qué? Pues porque realmente lo que está pasando aquí es que tú para coger la curva número 9 la podrías hacer a fondo, pero luego tienes la 10. Entonces, justo en plena curva 9, más o menos incluso por aquí suele ser, empiezan a frenar. Y empiezan a frenar mientras meten giro de volante para hacer esto en giro. Y luego esta curva 10 se ataca bastante tarde también. ¿Qué pasa si fallas en esta curva número 9? Pues que te vas a ir largo aquí para la curva número 10 y esta recta la vas a empezar lentísimo. Y como esta curva la empieces, esta recta, perdón, la empieces lentísimo, estás fuera, estás muerto, porque es que esta recta es muy larga. Luego además tenemos una serie de enlazadas que también se hacen bastante rápido, así que aquí se pierde muchísima velocidad. O sea, aquí el coche pierde muchísima velocidad. Lo vais a ver en la onboard, que parece que el coche como que se para. Por eso es muy importante salir lo más rápido posible, porque como lo hagas lento, la salida de ahí va a ser muy lenta y vas a perder muchísimo tiempo. Pero claro, está la dificultad que tienes que hacer la frenada en giro, y cuando haces la frenada en giro, pues es mucho más complicado, es más fácil bloquear, más fácil perder el coche. Entonces, bueno, aquí en esta dos curvas pues se nota muchísimo la habilidad que tenga el piloto, por eso, ¿no? Por ser capaz de mantener la trazada, saber exactamente qué vas a hacer a continuación, aprovechar bien este piano que es bastante bacheado, que es bastante pronunciado, y luego el exterior, por supuesto. Entonces, bueno, se ve muchísimo aquí la habilidad del piloto. Pues después, como digo, pues tendremos ya esta recta que es bastante larga, y luego a partir de ahí
pues tendríamos esta serie de lazadas 11, 12, 13, que bueno, se hacen prácticamente fluyendo entre ellas. La recta de la curva 10 es esta, ¿vale? O sea, la 10 estaría por allí atrás. Entonces, bueno, lo que se hace aquí es, se frena bastante fuerte, no durante muchos metros, ni mucho menos. De hecho, que os recuerda que estaba en torno al 50 o más o menos así, cuando se frena para la curva número 11, y aunque parezca muy larga, una vez más tenemos aquí un radio muy cerrado y aquí un radio muy abierto. Entonces, ¿qué tenemos con eso? ¿O qué provoca eso? Pues que una vez más se ataque bastante pronto, se ataca el piano más o menos por esta zona, un par de metros o así, no mucho más. Entonces vienes frenando por aquí, atacas esto y te abres rápidamente. Aquí mucho cuidado en esta zona mientras vas dando gas, porque lo tienes que hacer progresivo. Una vez más, como des gas demasiado, punto número 1, puedes perder el coche, porque aquí es verdad que hay una pequeña cuesta hacia arriba, no muy pronunciada, pero sí que está ahí, entonces eso hace que puedas perder un poco de apoyo y además, bueno, pues esto al fin y al cabo es una curva, entonces si te aceleras con demasiada alegría, digamos, estás metiendo giro volante, puedes perder el coche bastante fácil. Entonces, muy importante ir dando gas aquí con cuidado para luego hacer todo esto a fondo sin ningún problema. Para la curva 12, pues es verdad que normalmente pues, se bordea mucho el interior por esta zona, pero bueno, que se hace completamente a fondo sin ningún problema. Y luego aquí justo hay a lo mejor también muy pocos metros, un par de metros puede ver, en el que el piloto tiene oportunidad de enderezar el coche para atacar esta curva número 13, lo vemos aquí. O sea, aquí más o menos te da un poquito de tiempo a frenar en línea recta, pero luego pues tienes que ir soltando progresivamente el pedal del freno, por supuesto, porque vas perdiendo carga aerodinámica, vas metiendo giro de volante. Entonces luego esta curva 13 pues sí que se hace bastante redondeada y fíjate que la vas atacando poco a poco porque realmente el piano, el vértice de la curva está aquí. O sea, todo esto realmente no forma parte del vértice de la curva y esto tampoco. Entonces tenemos una naturaleza a lo mejor un poquito diferente al resto. Por eso se ataca muy tarde, porque además justo por aquí, lo que tendríamos aquí sería ya una recta enorme también, que es justo antes de las dos últimas curvas. Así que muy importante, como digo, la aceleración aquí para no irte largo, luego esto lo haces completamente a fondo y sobre todo esta frenada para atacar a tiempo la 13 y salir bien para esta recta que le sigue. Y luego ya por último, como digo, después de esta tremenda recta que tenemos aquí, zona clara de adelantamientos, pues tendremos la 14 y la 15 que, bueno, digamos que entre las dos hacen lo que hemos visto tantas veces en este circuito, ¿no? Que aquí tenemos un radio muy cerrado y aquí un radio muy abierto. Lo que pasa que pues, este radio cerrado realmente es la curva 14 y el radio abierto realmente es la curva 15. Entonces esta curva se ataca muy neutra, es digamos que no se ataca ni muy tarde ni muy pronto. Sí que quizá prontito más o menos puede dar la sensación, pero bueno, bastante neutra, digamos. Entonces se ataca mucho este piano interior. Muy importante estar lo más abiertos posible. Y luego aquí, aunque esta curva se ataca bastante fácil, ojo con no dar muchísimo gas, porque si das mucho gas, lo que va a pasar es que te comas la 15. Entonces lo que tienes que hacer aquí, más o menos como veíamos en la salida de la 11, ir dando gas con mucho cuidado para aprovechar este piano, luego hacer esto por el medio del circuito y luego aprovechar ese otro piano. Y así es como más o menos se traza, es decir, vais a ver que aquí se alejan del exterior del circuito, pero este piano y este piano los utilizan mucho. Así que, bueno, esta es la manera más o menos de trazar las dos últimas curvas del circuito. Lo más típico aquí es salirse por aquí, es decir, dar gas demasiado pronto al salir de la 14 y te vienes por fuera. Ese es el fallo más típico que hay, pero bueno, más o menos lo puedes controlar. Es verdad que esta zona pues está muy sucia, pero al fin y al cabo pues no es grava, no es césped, entonces, bueno, más o menos lo puedes saltar. Y es muy importante porque si te sales o tienes que levantar por esta zona, en la 15, lo que va a pasar es que empieces esta recta con muy poca velocidad y eso no te lo puedes permitir porque esta recta también es bastante larga. Y nada, pues esto es la recta ya de meta, así que con eso pues terminaríamos lo que es una vuelta al circuito de Bahrein. Y ahora ya que tenemos un poco en mente cómo es este circuito con su característica y con su pilotaje, ya sabes cómo son todas estas curvas, pues puedes entender muy bien cómo es el reglaje que se debe hacer en cuanto a los coches. Pues en primer lugar tienes que tener en cuenta que la carga aerodinámica suele ser bastante baja porque es un circuito con 4 rectas notables, es decir, la recta de meta es bastante fuerte, después de este tramo de curvas 1, 2, 3 hasta la 4 hay una recta también bastante importante, incluso con DRS, luego a la salida de la curva número 8, que era esa que era tan cerrada después de las enlazadas 5, 6, 7, también es bastante grande ese tramo de recta, luego justo antes de la curva número 14, 15 también tenemos una recta muy larga, entonces pues como ves muchas rectas y entonces si tienes mucha carga aerodinámica, aunque ganes luego el rendimiento en curva, ahí lo vas a perder prácticamente todo, te van a pasar como un avión luego además en carrera, así que no compensa para nada.
Sí que es verdad que aquí hay una dificultad muy grande, y es que si tú tienes el coche con baja carga aerodinámica tienes que controlar muy bien el balance aerodinámico, porque si no controlas el balance aerodinámico vas a tener poco agarre por la poca carga y además un coche muy inestable. Entonces ahí es cuando se pierde mucho, así que en ese sentido pues hay que escuchar mucho a los pilotos lo que prefieran, si prefieren un coche más bien subvirador, más bien sobrevirador. Y es que ahí también tenemos otro problema, porque por ejemplo la curva número 1 es muy cerrada, la 8 es muy cerrada, la 10 es bastante cerrada también, las curvas 14, 15 más o menos, aunque sean un poco más neutras, pero si tenemos esas curvas muy cerradas, nosotros queremos un coche sobrevirador para que se cruce enseguida y meta el morro rápidamente en curva y las podamos trazar rápidamente. Sin embargo, si tenemos un coche tan sobrevirador, luego en el segundo sector, cuando tenemos las curvas pues famosas 5, 6, 7, luego en el último sector cuando tenemos la 11, que hay que tener mucho cuidado en la salida, la 12 y la 13 más o menos también, pues si tienes un coche sobrevirador es muy fácil que se te cruce, sobre todo al salir de la 11, que vas dando gas con mucho cuidado. Si te pasas, además tienes que tener en cuenta que estás girando todavía, pues el coche es muy fácil que se dé la vuelta y que haga un trompo si el coche sobrevira, así que ahí pues mucho cuidado con eso. Luego pues tenemos como siempre muchos otros reglajes, cosas que los pilotos van cambiando también con los mandos. Muy importante la gestión de la batería aquí, sin duda por las enormes rectas que tenemos. Es decir, tienes que aprovechar mucho la energía eléctrica para la velocidad en recta y luego también intentar aprovecharla sobre todo en frenada para recargar esas baterías. Así que es muy importante esa gestión eléctrica, que bueno, la suelen ir haciendo los pilotos con el volante, así que no hay problema. Y luego el tema de las suspensiones, por ejemplo, pues bueno, nos controla mucho también si hay muchos baches y no es un circuito excesivamente bacheado, el asfalto es bastante bueno, muy abrasivo como dijimos, pero muy bueno, así que aquí no necesitamos un trabajo excesivo de las suspensiones, sí que favorezcan mucho las frenadas y que favorezcan mucho la tracción al salir de esas curvas tan lentas, sobre todo de la 1, de la 10, sobre todo esos dos puntos son muy importantes, así que bueno, el esquema de suspensiones y demás que vaya, como digo, pues favoreciendo la frenada y la aceleración, que eso pues debe ir un poco de la mano de los frenos y el motor, y sobre todo pues que el piloto se encuentre cómodo, ¿no? Que el coche vaya bastante neutro, que ni sobrevire demasiado ni subvire demasiado, a no ser que el piloto pues lo quiera eso específicamente, porque además tampoco tenemos que controlar mucho un balanceo excesivo, las cargas laterales aquí pues no son muy altas ni mucho menos, por eso tampoco tenemos mucho estrés lateral en los neumáticos, así que bueno, simplemente pues eso, que favorezca mucho el agarre de los neumáticos, ¿no? Que aunque el asfalto tiene bastante agarre, es muy abrasivo y como perdamos ese apoyo por culpa de las suspensiones o que las suspensiones no favorezcan que el coche esté bien asentado, lo que va a pasar es que se desgasten todavía más los neumáticos y eso pues por supuesto va a causar problemas, vamos a tener que jugar luego con las estrategias de carrera, entonces va a ser bastante complicado. Y bueno, sé que hemos tocado bastantes temas técnicos durante este vídeo. Si os gusta mucho el tema de setup, pues solo recordaros que en Level Up Academy tenemos un par de cursos específicos para los setup, uno de introducción a los setup en los que explicamos todo esto que estamos diciendo, de que cómo se consigue un balance aerodinámico pues más sobrevirador, más subvirador, cómo gestionar también todo el tema del balance de freno, de las suspensiones, todo eso, y luego además hay otro curso extra que es sobre cómo analizar los datos para entender si el coche realmente tiene los problemas que nosotros queremos solucionar a través del setup. Bueno, incluso luego hay una masterclass en la que explico paso a paso lo que hago yo en mis análisis para saber si el setup es correcto o no es correcto. Así que bueno, pues todos esos cursos los tenéis, uno también de fundamentos de la Fórmula 1, en fin, hay un montón de contenido que sé que os va a gustar, así que como siempre aquí al final os dejo un vídeo explicando un poco el tema de Level Up Academy y nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que hayáis aprendido, que disfrutéis esta primera carrera en el Gran Premio de Bahrein y nos vemos en el siguiente vídeo.